a un trabajo titulado Estudio de la maduración del kiwi, actinidia deliciosa según el tipo y cantidad de frutas climatéricas empleadas como fuente de etileno. La autora es Sara Jimeno Lara, está coordinado por Eva María Tares Mayada, del Instituto de Enseñanza Secundaria Lucas Mayada de Huesca. Cuando quieras, Sara. No, que va, que va. Le doy a aceptar, supongo, ¿no? O aceptar y aceptar. Cerramos ya. Vale, Dios. Bien. Pues buenas tardes, soy Sara Jimeno y he realizado el siguiente experimento en el Instituto Lucas Mayada, que está titulado Estudio de la maduración del kiwi según el tipo y cantidad de frutas climatéricas empleadas como fuente de etileno. Entonces, toda la idea surgió del hecho de que yo soy consumidora habitual de kiwis y al comprarlos pues siempre vienen o muy verdes o muy maduros, y entonces investigando un poco por internet proponían almacenarlos con ciertos frutos. Entonces yo probé y de paso ya decidí estudiarlo más profundamente y saber también la cantidad de estos que tenía que emplear. Entonces voy a pasar a introducir ciertos conceptos como sería la maduración. Espera, a ver, que no sale la diapositiva. Bien. Vale. Ciertos conceptos como sería maduración, que sería el proceso bioquímico por el cual las frutas van a ir adquiriendo sus propiedades características, y según ciertas reacciones bioquímicas vamos a poder distinguir las frutas entre climatéricas y no climatéricas. Entonces, la principal diferencia sería que las frutas climatéricas van a tener una influencia en el etileno, ya que este va a hacer que su proceso de maduración sea cada vez más rápido. Y sin embargo, en las frutas no climatéricas, el etileno no va a tener este efecto. Entonces, según el etileno que produzcan dichos frutos, vamos a poder distinguirlos según una producción muy baja hasta una producción muy alta. Entonces, quiero destacar algunos frutos, como sería el caso del kiwi, con una producción baja, el plátano tendría una producción media, y luego tendríamos la manzana, el melocotón y la pera con una producción alta. Entonces, hemos comentado que la producción de etileno y su influencia iba a ser la principal diferencia, pero ¿qué es esto del etileno, no? Pues químicamente estaríamos hablando de un hidrocarburo gaseoso que va a tener la capacidad de difundirse entre las células. Entonces, esto implica que se va a poder difundir tanto desde el interior del fruto como desde el medio externo hacia el interior. Entonces, va a actuar como un regulador del crecimiento, y lo que va a hacer es acelerar el proceso de maduración y hacer que éste sea cada vez más homogéneo. Y una característica importante, como se puede observar en la tabla, es que va a tener un efecto logarítmico, digamos. Entonces, al ir aumentando la concentración de etileno, la velocidad de las reacciones va a ir incrementando. Sin embargo, llega un punto, que es conocido como el punto de saturación de etileno interno, donde, por mucho que aumente la concentración de etileno, la velocidad de las reacciones bioquímicas se mantiene constante. Es decir, que ya no va a ir madurando más rápido. Luego, otra diferencia también esencial entre frutos climatéricos y no climatéricos estaría en el proceso de respiración. Entonces, este proceso sería una manera de obtener energía para el fruto a partir de los sustratos que va almacenando. Es un proceso que se lleva a cabo durante la fase de desarrollo, maduración y senescencia, y en el caso de los frutos climatéricos hay un pico de este proceso, digamos, que es el punto climaterio, digamos. Y entonces, en ese momento, un poco antes, se produce la máxima producción de etileno, que es lo que va a propulsar que vaya a poder madurar por sí mismo. Entonces, coincide con el punto de recolección, por lo tanto, al recolectarlo, a partir de ahí, todo el etileno que produzca por sí mismo ya es suficiente para llegar al punto óptimo de maduración. Sin embargo, los frutos no climatéricos, al no producir la suficiente cantidad de etileno y no tener este efecto de acelerar el proceso, tienen que alcanzar este punto óptimo de madurez en el árbol. En cuanto al kiwi, estaría clasificado como una fruta subtropical climatérica
Y la maduración hemos dicho que va a conseguir que los frutos obtengan sus propiedades características. Esto implica que va a tener que generar ciertos cambios en el fruto, como sería lo que comúnmente vemos en el color o la firmeza, pero también provoca cambios en la concentración de sólidos solubles, en el pH y en el peso fresco. Entonces, la concentración de sólidos solubles sería los gramos de azúcar por cada 100 mililitros de disolución. Entonces, en la respiración hemos dicho que esta energía la obtiene de los sustratos que va almacenando. Estos sustratos se almacenan en forma de almidón y se transforman en azúcares, de manera que cuanto más madura, más va respirando, más azúcares son convertidos y, por lo tanto, a medida que madura el fruto, la concentración de sólidos solubles va aumentando. En cuanto al pH, este va a depender de la acidez titulable global y esta a su vez de los ácidos orgánicos. Entonces, estos ácidos orgánicos también son necesarios para la respiración y en algunas reacciones químicas incluso se convierten en azúcares. De manera que si se emplean ácidos orgánicos, implica que la acidez va disminuyendo y por lo tanto el pH va aumentando. Y en cuanto al peso fresco, la respiración va a hacer que haya una pérdida de masa, de manera que el peso fresco en este caso se va a ir reduciendo a medida que va madurando el fruto y está estimado entre una pérdida de entre el 0,3 y el 0,4% por semana. Entonces, ahora voy a proceder a plantear mi pregunta de investigación y la hipótesis, que es la siguiente. De las siguientes frutas climatéricas, plátano, pera, manzana, melocotón y el propio kiwi, ¿qué fruta climatérica y qué cantidad de esta causa una aceleración mayor en la maduración de los kiwis? De manera que yo he propuesto dos hipótesis. La primera sería en cuanto al fruto climatérico, al tipo, que he deducido que sería o bien la manzana, el melocotón o la pera, ya que estaban con una producción alta según la tabla anterior. Y en cuanto a la cantidad, va a depender del estado del kiwi. De manera que si el kiwi ha alcanzado este punto de saturación de etileno interno, por mucho etileno externo que se le aplique, va a ser indiferente la cantidad. Sin embargo, si no se ha alcanzado este punto, cuanto mayor sea la cantidad de etileno externo y, por lo tanto, más frutos climatéricos se almacene junto a él, mayor va a ser la influencia. Bien, entonces, para llevar a cabo mi investigación he necesitado una serie de material, como serían los kiwis de la variedad Hayward, que serían los kiwis verdes que todos conocemos, manzanas, melocotones, plátanos y peras, luego bolsas de polietileno, donde he podido almacenar los kiwis con el fruto climatérico correspondiente, y luego cada una de estas bolsas las he introducido todas en una caja de plástico. A la hora de tomar las medidas he necesitado un pHímetro para el pH, un refractómetro que verían ahora en pantalla para medir la concentración de sólidos solubles, la balanza para el peso fresco. Y luego pues me ha ayudado alguna pipeta Pasteur, vasos de precipitados y una batidora. Entonces, a la hora de determinar las variables, tenemos una serie de variables independientes, que son las que yo voy a escoger para ir variando y estudiar sus efectos, que en el primer experimento sería la fuente de etileno, y entonces he ido variando entre la manzana, el melocotón, el plátano, la pera y el kiwi, y en el segundo experimento, donde he estudiado la cantidad, sería el número de piezas con las que almaceno el kiwi, y he variado entre 1, 2 y 3 piezas. Estas variables independientes influyen sobre ciertos factores, que son las variables dependientes, que sería una variación de peso fresco, el pH y la concentración de sólidos solubles. Y para asegurarme que solamente influyesen las variables independientes, he tenido que controlar ciertos factores, que sería el uso de unas mismas bolsas de polietileno, todas ellas herméticas, de un mismo volumen, de manera que todas pudiesen conservar la misma cantidad de etileno. Luego, las frutas pertenecían al mismo lote, lo que se supone que tenían un mismo punto de madurez. Los instrumentos de medición han sido siempre los mismos, de manera que si tenían algún error al calibrarlos o del propio instrumento, iba a ser un error sistemático que se fuese propagando por todas las mediciones. Y luego la masa se midió cada 24 horas, de manera que tuvo el mismo tiempo de hacer efecto, y el resto de las variables al cabo de 3 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo algunas variables medioambientales que no se pudieron controlar, como fue la temperatura, que osciló entre los 28,5 grados y 30 grados, o la humedad entre los 50 y 54%. Entonces, como he comentado, llevé a cabo 2 experimentaciones distintas. Entonces, el diseño de la primera consistió en 5 tratamientos distintos que identifiqué numéricamente del 1 al 5. Y entonces el grupo control que ven al final sería el almacenamiento solamente de kiwis, para poder comparar que efectivamente estaba afectando algún fruto climatérico al almacenarlo junto a ellos.
Y de cada tratamiento hice 4 réplicas idénticas que identifiqué de la A a la D. Entonces podríamos imaginar como que cada celda sería una bolsa de polietileno, de manera que almacenaba 3 kiwis con cada fruto climatérico y he ido identificando cada kiwi con una pegatina de la manera que ven a la derecha. Entonces tendríamos numéricamente el tratamiento, luego alfabéticamente la réplica y 1, 2 o 3 según el kiwi. Y el segundo experimento sería el mismo diseño, lo que pasa que solamente habría 3 tratamientos y cada kiwi estaría almacenado con 1, 2 o 3 unidades. Entonces, en cuanto al procedimiento, tendríamos primero pesar todos los kiwis iniciales, entonces luego en cada bolsa se introducían los 3 kiwis con el fruto y se repetía esta misma medición 3 días pasadas las 24 horas. Entonces ya el tercer día se partía por la mitad, se tomaba una fotografía, se pelaba el kiwi y se batía. Entonces este jugo se vertía sobre un vaso de precipitado y con ayuda del pHímetro, que pueden ver así de rojo al final de la imagen, se medía el pH y luego con la pipeta Pasteur se colocaban unas cuantas gotas en el refractómetro y, intentando que hubiese la menor cantidad de burbujas posibles al bajar la tapa, había que enfocar el refractómetro hacia un punto de luz y entonces se podía ver la escala y como una diferencia de color de un tono más blanco a un tono más azul. Entonces, digamos que el límite marcaba los grados Brix, que es la unidad de concentración de sólidos solubles, que marcaba el porcentaje de sacarosa por gramos de disolución, o sea, por mililitros de disolución. Entonces, una vez recopilados todos los datos, que el procedimiento fue el mismo tanto para la primera como la segunda experimentación, tuvimos un total de 60 muestras para el primer experimento y un total de 36 muestras. Lo que pasa es que, claro, para cada uno de los 5 tratamientos teníamos 12 muestras, de manera que yo quería solamente un dato significativo de cada uno, entonces hice una media y una desviación estándar. Luego empleé estadísticamente el test de Student con una probabilidad menor de 0,05. Entonces lo que hace este Student es comparar 2 a 2 las medias. Entonces yo comparé todos los tratamientos con el grupo control y así podía ver si las diferencias obtenidas habían sido significativas o no, si se habían dado al azar o realmente eran diferencias reales. Entonces, en cuanto a los resultados observables generales, tanto en el primero como en el segundo se ha visto un escurecimiento del color, además ha sido más intenso y ha habido una pérdida de firmeza. Y en cuanto a los resultados cuantitativos del primer experimento, tenemos una pérdida de peso fresco que calculé de manera porcentual, tendría la diferencia del peso inicial menos el peso final, dividido por el peso inicial y multiplicado por 100, y se puede observar cómo la pera tiene una pérdida de peso fresco del 0,41%, lo que implica que es una gran pérdida de peso teniendo en cuenta que bibliográficamente hemos comentado que había una pérdida de entre el 0,3 y 0,4% por semana, y esto ha sido un estudio de 3 días. Y se puede observar como he puesto una letra A o B al final de cada gráfico que representa si es un dato significativo o no. En este caso se puede ver cómo el 0,41% ha sido una pérdida significativamente mayor que la pérdida de 0,21% de los kiwis almacenados solos del grupo control. Entonces aquí sería la tabla, de manera que la manera de saber si es significativo o no sería comparando el valor estadístico T con el valor crítico T y se puede ver como la pera tiene un valor de 2,69 que es mayor al 2,09 que sería como el valor teórico. En cuanto al pH, para tener un valor inicial también se tomaron las medidas de un primer kiwi antes de madurar, de todo, y entonces de allí se tomó como una muestra, se hizo la media y se obtuvo un pH inicial de 4,06. Entonces se puede observar como la pera vuelve a tener el mayor valor, pero sin embargo la manzana, los kiwis almacenados con la manzana van a ser los que van a obtener un dato significativo, pero en este caso va a ser significativamente menor que el grupo control. Bueno, aquí por si acaso. Y luego tendríamos la concentración de sólidos solubles, el valor inicial sería de 9 grados Brix, de manera que se puede ver que en todos los casos ha aumentado y por lo tanto todos han madurado, y sin embargo la pera va a ser el único que va a alcanzar los 12 grados Brix, que está considerado como el punto óptimo de madurez. Y en este caso también va a ser un dato significativamente mayor que el grupo control. En cuanto al experimento 2, había que seleccionar un fruto para almacenar los kiwis junto a él, y entonces decidí elegir aquel
que más efecto había tenido en el primer experimento, de manera que primero se analizaron todos los datos del primero y luego se eligió la pera porque se ha visto que ha sido el de mayores valores. Entonces, los datos de los kiwis almacenados solamente con una pera se tomaron del primer experimento, no se repitió, y sin embargo se repitió el experimento almacenándolos con 2 y 3 peras. Entonces, en cuanto a la pérdida de peso fresco, se puede ver que los kiwis almacenados solamente con una pera han sido los que han obtenido mayores valores. Y sin embargo, porcentualmente, la pérdida de peso fresco de los kiwis almacenados con 2 y 3 peras ha sido exactamente el mismo, ha sido 0,13%. Y ha sido significativamente menor. En cuanto al pH, en este caso ha sido mayor el obtenido con los kiwis almacenados con 2 y 3 peras y ha sido igual otra vez, 4,35, y este caso también ha sido significativamente mayor. O sea, según el parámetro que observemos, se podría decir o bien que han madurado más o bien que han madurado menos, según lo que estudiemos, digamos. En cuanto a la concentración de sólidos solubles, los que han sido almacenados con una pera vuelven a ser los únicos que alcanzan los 12 grados Brix, y los que han sido almacenados con 3 peras son el que alcanza en menor grado y además es significativamente menor, lo que es curioso según la hipótesis, digamos. Entonces, como conclusión, podemos decir que la pera ha sido el fruto climatérico que más ha influido en el proceso de maduración del kiwi. Y entonces esto se puede ver como los frutos almacenados con una pera han obtenido la mayor variación de peso fresco porcentual, del pH ha sido el máximo valor y la concentración de sólidos solubles también. Sin embargo, en la segunda exploración o experimentación se puede ver como en el proceso de maduración del kiwi no influye la cantidad de frutos climatéricos con lo que se almacene, ya que la pérdida de peso fresco porcentual ha sido mayor con los que han sido almacenados con una pera, el pH sí que ha sido con 3 peras, pero ha sido el mismo valor que con 2 peras, y la concentración de sólidos solubles vuelve a ser mayor con los que han sido almacenados con una pera. Entonces, esto se podría explicar o bien las peras empleadas en el segundo experimento no tenían el mismo grado de madurez, de manera que no producían tanto etileno y no afectaban por igual a los kiwis, o bien los kiwis del primer experimento no habían llegado a ese punto de saturación de etileno interno o estaban más lejos, digamos, y entonces se veían más afectados por el etileno producido por las peras. Y bueno, alguna bibliografía por si tenían curiosidad. Muchas gracias y sobre todo a Eva Terés por ser la coordinadora del proyecto, por todo el esfuerzo y toda la dedicación, a todo el jurado por estar también aquí y escogerme, y bueno, a todo el servicio técnico porque también hicimos cambios por ahí. Muchas gracias.